Bueno, ahí ya estamos grabando. Eh, Mandaron 3 o 4 personas que entraban 10, 15 minutos antes, así que si les parece, eh, hoy la reunión se va a dividir en dos partes. La primera parte, preguntas, y después vamos a ver una cosita que en la clase pasada creo que fue Carlos que preguntó sobre qué aspectos tenemos en cuenta a la hora de identificar un canario, algo así. Entonces vamos a ver un par de ejemplos, que el otro día lo dijimos muy a la ligera, entonces lo vamos a ver. Nosotros teníamos pensado, cuando arrancamos esto, tratar de dar antes de fin de año la teoría y la práctica, pero bueno, después los tiempos se fueron corriendo y no vamos a llegar a dar la práctica va a quedar pendiente para el año que viene, pero eh, algo que es muy importante es que de aquí a que retomemos la actividad se preocupen por ver canarios. Entonces le vamos a dar una mini charlita de interpretación de canarios, ¿sí? Cosa de si lo van a hacer, que pongan algunas cuestiones, que tengan algunas cuestiones en cuenta por si visitan criaderos o lo que sea que vayan a analizar. Así que, si les parece, les vamos a dar esos 10 minutitos a la gente que todavía están entrando permanentemente, así que dejamos abierto a preguntas y más o menos si 4:20 cortamos, damos esa charlita, les comentamos cómo van a ser las entrevistas de la semana que viene y después dejamos libre a preguntas hasta las 8:30 que tenemos que liberar, ¿no? Así que, ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Qué te hiciste en el pelo? Era canela, ahora sí canela ópalo. ¿Por qué te hiciste eso en el pelo? Hay que aprovechar la juventud, que todavía tengo pelo. En un par de años más capaz que no tengo pelo ya. Ojo con lo que decís. No, no, no. Bueno, Ojo con lo que decís. El cloro de la Bueno, pileta le aclaró. sí. Un amarillo bueno, intenso ahora. hagan las preguntas que quieran. Tenían que venir con preguntas hoy, así que aprovechen. Jean Carlos. Hola, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto, la verdad es que nunca los he visto y no sé si tendrán una fotografía o algo, pero es con respecto a los nevados y a los mosaicos nevados chorreados. Ahí no, o sea, no sé cómo diferenciar eso, la verdad. Bueno, quizás es más para la parte práctica, ¿no? Que para esta parte teórica. Eh, pero, a ver, son dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, cuando la diferencia es muy finita, o sea que dudamos, bueno, si viene inscrito como nevado, ponele, y no terminamos de darnos cuenta si es mosaico, lo terminamos curando como nevado, ¿sí? Lo penalizamos porque lógicamente por algo lo estamos mirando, nos está generando dudas, pero hay dos cosas a tener en cuenta. El número uno es la estructura de la pluma, que es diferente, que ya queda para la parte práctica, digamos, que adquieren como diferente forma. Y número dos son las áreas de concentración. El nevado no tiene que tener áreas de concentración. O sea, no tiene que tener áreas predeterminadas de depósito del hipocromo. El nevado tiene que tener hipocromo en todo el cuerpo con nevación en los puntos, en los extremos de la pluma. Entonces, eso es una de las principales herramientas que tenemos que tomar para determinar más bien la diferencia, ¿no? Ya cuando se empieza, si vos ves el pájaro, por más que esté unido el pecho con la máscara, pero vos ves que se forma máscara, ¿sí? No por el pecho, sino porque todo alrededor de la máscara no tiene el hipocromo, y ya hay un mosaicismo ya de por medio, ¿no? Lo mismo en el dorso, cuando ya no hay hipocromo en dorso, o sea, son pequeñas herramientas que uno va tomando, ¿no?
que el pecho no sea simplemente una pequeña, o una aureola, o un triángulo, lo que sea, sino que esté cubierto hasta los flancos, el lipocromo, o sea, el lipocromo tiene que estar en un nevado, salvo en los puntos, en los bordes de las plumas, tiene que estar presente en todo el plumaje. Mosaico no. ¿Está? Ok, pero ahí estamos hablando estrictamente de un lipocromo. No tiene nada que ver con los mosaicos cuando usted se refiere al mosaico chorreado. Sencillamente es un lipocromo que está presentando esa estructura de pluma y por lo tanto es un nevado chorreado. ¿Nos conectamos por allá? ¿Así entiendo? Ok. No te entendí. No sé, Rodri, ¿lo entendiste? No. No lo entendí. De nuevo, vamos de nuevo. Cuando estamos hablando de nevación, estrictamente estamos hablando de un canario lipocromo. ¿Sí? ¿Qué No, pasa? porque- Cuando tú me hablas de Hablo de todo, de mosaico. lipocrómico, de melánico. Ya, perfecto. Pero cuando me hablas de, Ajá, claro. Pero ya déjame irme de aquí. de Ampliando mi forma. mosaico chorreado, Habla él, hablo nos yo y estamos nos entendemos. refiriendo estrictamente a la nevación o a la estructura de pluma, Ajá. bien sea de un lipocromo o melánicos. ¿Sí? No tiene nada que ver con el mosaico, que tiene áreas de elección. Un mosaico chorreado es un mosaico. Chorreado, pero sigue siendo mosaico. No sé si ahí iba tu pregunta. Sí, más o menos. De todas maneras, déjeme reformularme y cualquier cosa te vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? Vale. Fabián, Gracias. ¿querías aportar algo de esto? Quería tratar de entender cuál sería el efecto de chorreado. Quizá ahí está Mucha cantidad de lipocromo. Cuando hablamos de un mosaico chorreado, es un mosaico que las áreas de depósito de lipocromo se extienden más de lo correspondiente. O sea, perdió el contraste, digamos. Claro. Famoso nevosaico. Como un blanco, llevarlo a otra mutación, blanco dominante. Hay blanco dominante que tiene el lipocromo en los hombros, en la cola, en la frente, en el cuello, y sigue siendo un blanco dominante. Está chorreado, está pasado. Eso es algo de cantidad de lipocromo. Es lo mismo. Carlos. Sí, perdón, podría ser el supuesto, para una de esas, no sé si podrá ser más gráfico para explicarle a Giancarlo, y no sé si estoy equivocado, pero, por ejemplo, cuando vos querés mejorar el lipocromo en un canario mosaico, por ahí lo pasas por un intenso, y después ya el mosaico se empieza a desfigurar en su categoría, entonces las zonas de depósito de lipocromo se pierden, entonces por ahí te junta el pecho con la parte de abajo del pico, o a la inversa, cuando querés mejorar la melanina en un canario intenso o nevado y lo pasas por mosaico, y que después te arma el collar en los nevados, digamos. Eso sería como la chorreadura a la que te referís vos, Beto. A ver, es independiente del cruce, no tiene nada que ver el cruce. Tampoco es tan cierto que para mejorar el lipocromo de un mosaico hay que ponerlo con un intenso. O sea, no tiene que ser así, pero es independiente de los cruces. O sea, a ver, yo pongo todo mosaico por mosaico y de vez en cuando me sale alguno más chorreado que otro. O sea, es independiente del cruce, digamos. Cuando hablamos de mosaico chorreado, siguen siendo canarios mosaicos, pero sin las áreas del lipocromo perfectamente definidas. Sí, lo que quería graficar con eso es en qué circunstancias se suelen ver los mosaicos chorreados. Por supuesto que puede que de un cruce salga un mosaico, porque no es el otro portamosaico y te salga un mosaico bueno, digamos. Pero en general se suelen dar esas situaciones, me parece. Claro, disculpe. Sí, entiendo lo que quiere decir con el efecto chorreado. Pero cuando tú me hablas de nevación. La nevación de un nevado. Sí, pero hay una parte donde se habla del efecto. ¿Cómo es? Déjeme buscarlo y ya continúo. Bueno.
no sé si se refiere a la estructura de la pluma, digamos, de un nevado con un mosaico. Vamos a dejar que reformule bien Ok. la pregunta y después lo volvemos a ver. Dudas, más allá. Leo, vale, ya que estás. Sí, no, lo mío va un poco a cosas que por ahí he visto con respecto a tamaño, ¿no? Donde decimos que el tamaño de un canario va entre 13 y 15 centímetros. Y no sé, a veces hay una diferencia muy, muy grande, qué sé yo, entre un amarillo intenso, un blanco, un rojo, qué sé yo, en cuanto a su tamaño. Y en algunas mutaciones, sobre todo en la categoría intenso, se llegan a ver canarios, no te digo que son racitas porque están lejos de ser racitas, pero que se los ve como muy, muy chicos. Digamos, No sé, me cuesta imaginar cómo lograr determinar que sea 13 o 12 centímetros y medio a veces. Y se ve Mirá, en ciertas mutaciones, ¿no? el problema del que me estás hablando yo creo que no depende tanto del tamaño. Más o menos todos los pájaros están no sé si existe canario de 13, mirá, de color. El problema lo tenés en la forma, no en el tamaño. Sí, tal vez sí, tenés razón. Entendiendo lo que me estás queriendo decir, yo creo que Sí. el principal problema lo tenés en la forma y no en el tamaño. Es raro Sí. ver un canario chico. Pensá que los racistas españoles de acá están todos en 12 centímetros. Los racistas españoles de acá de Argentina Sí. miden 12 centímetros. Entonces, Bien, no hay canario de color de ese tamaño, son todos más grandes. Entonces, yo creo sí, que tal en vez cuanto es al la largo, forma, es cierto. el problema está en la forma. Que hoy por hoy, sí, Fabri. También lo que creo que se refiere Leo es a la estructura de pluma. Cuando vemos ese pájaro que decimos chiquito, no es chiquito. Tiene la pluma muy apretada y nos parece un canario corto, chico, pero es más para la forma, una mala forma del canario por la estructura de la pluma, que no tanto a que sea chiquitito. Claro, pero eso ahí va, digo, cuando uno ve en los blancos, en los rojos, en los amarillos sobre todo, y bueno, y en algunas mutaciones también se ve una forma como mucho más armónica y no te da ese efecto que en algunas mutaciones sí se da, de que ves un canario intenso que es más apretado todo, digo, cabeza más chica, cuerpo más chico. Lo que sí te puedo, a ver, es tan penalizable para todos los colores, es penalizable, ¿sí? Que el pájaro tenga Sí. mala forma, para todos los colores. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no es lo mismo el tamaño y la forma para un canario blanco, lipocrómico, que es el tercer ítem de importancia, que para un verde onix, que es el quinto, ¿sí? Es diferente, Claro. tiene el mismo puntaje, tiene la misma penalización, pero la importancia es distinta, ¿sí? Claro. Después también decirte que si vos agarrás tabla de puntuación, el mínimo puntaje, o sea, como máximo le podés sacar 4 puntos en tamaño. O sea, tampoco es que te va a quedar el canario en 85 porque tiene mala forma o mal tamaño. Entonces, son todas cuestiones que uno tiene que evaluar. No es lo mismo que el tamaño sea malo a que la melanina sea mala, ¿no? Porque una melanina mala le bajas 12 puntos y el tamaño malo le bajas 4. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a equilibrar. De todas maneras, hoy en la actualidad, Rodri, un pajarito que se escapa por los agujeros de la jaula no gana en ninguna parte del mundo, ni aunque esté solo. Terminará primero sin campeón. Pero por lo menos una forma consistente, porque aparte, en lo que respecta al tipo, la forma también lo va a afectar. Ponete que es un negro y se escapa por los agujeros de la jaula y va a tener el diseño de un ágata, ¿no? Y al contrario, si es un ágata y tiene esa forma, seguramente va a ser envuelto. Entonces, te va a armar calota en la cabeza. Y bueno, o sea, el tamaño pequeño mayormente trae consecuencias en la expresión de pigmentos también. Claro, pero por eso, a eso voy, digo, cuando vos comparás en el campeonato, en una clase, vos comparás los amarillos intensos o los blancos, con cualquier, ya ahí sí, lo llevas con cualquier otra mutación y claramente, más allá de que en importancia, el ítem es el tercero en el orden de los amarillos y el quinto en los otros, digo, también tiende de esa forma que... Amarillos es el cuarto. Bueno, en los blancos.
cuando tiende a como que en los otros, como es menos penalizable o menos importante, es como que en general, cuando ves todos los pájaros, en cuanto a forma, siempre No, le va a ganar el blanco. lógicamente los lipocrómicos hoy tienen mejor forma porque están más trabajados. En general están más trabajados. También los melánicos clásicos suelen tener mejor forma que los compuestos. ¿Por qué? Porque también están más trabajados. Y no se trata de pedirle la misma forma a un blanco que pedírsela a un verde. A ver, la forma es la misma, se describe de igual forma, ¿sí? La forma es exactamente la misma, pero no tenemos el mismo nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque en un verde jaspe tenemos otras cosas para trabajar antes de conseguir la forma y el tamaño de un blanco, ¿sí? No digo de no prestarle atención, tenemos que prestar atención, repito, se escapa por los cosos de la jaula, se penaliza mucho. Si no puede pasar la cabeza por el coso de la jaula porque tiene la cabeza así gigante, lo mismo, pero no le vamos a exigir lo mismo. Y después también, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, sí o sí, es la estructura de pluma. Nunca le podemos exigir la misma forma a un intenso que a un nevado. ¿Por qué? Porque no la va a tener. No, en eso estaba claro. Buenísimo, gracias. Y ten en cuenta que la mayoría de los blancos pueden llegar a ser nevados. Muchos blancos pueden ser de estructura nevada. Ok. Buenísimo, gracias. Seba. Hola, mire, tengo una duda respecto al tipo y específicamente a lo que es la envoltura. En el video que nos enviaron decía que tenía que tener la mayor envoltura posible en lo oxidado, por ejemplo. Pero de repente uno ve fotos de brasileños que tienen una envoltura pasada, que eran con estos pájaros tapados, y también por otra parte uno logra ver algunos pájaros que son como con refracción, que tienen 4 líneas y el lipocromo de fondo se ve súper brillante. Entonces la pregunta es, cuando tengamos que evaluar eso, ¿qué es lo que evaluamos? ¿El intermedio de eso? ¿Qué es lo que se está juzgando más o menos? Porque uno ve en Facebook o en algunas cosas imágenes de estos dos tipos de pájaros. Esa es la pregunta que quería hacer. Bueno, ¿Cómo lo que buscamos es ni uno ni otro. Ni el tapado, que no arma diseño, ni el limpio, que no tiene envoltura. Buscamos un pájaro que tenga la envoltura lo más oscura posible, pero que a su vez diseñe. Y a ver, una cosa, las fotos o los videos que podemos llegar a ver en las redes sociales, que mayormente confunden más que aclarar, y otra cosa son los pájaros que ganan. Hoy por hoy, en Argentina, en Brasil, en Europa, y estimo que en China también, ganan pájaros que arman diseño y que tienen envoltura oxidada. Y después el equilibrio entre el tipo, ¿no? Porque quizá gana uno que tiene un poquito menos envoltura, pero porque el otro era muy superior en calidad melánica y diseño, por ejemplo. A veces no siempre gana el canario justo más envuelto. Entonces siempre analizando lo que hay en la mesa. Puede ganar un canario no tan envuelto, pero lo que buscamos es la máxima oxidación de envoltura, siempre y cuando no pierda la nitidez del diseño. Envoltura eumelánica, no feomelánica. Claro. Con respecto a eso, a mí no me quedó claro el tema de la envoltura diferente al diseño. O sea, los oxidados no tienen que ser prácticamente el mismo tono. La envoltura. ¿Entre el diseño del mismo tono que la envoltura? En los oxidados. No. No, sí la envoltura tiene que ser lo más oscura posible, pero no del mismo tono, porque si no perdemos el diseño. Claro. Quedaría un manto negro. Ah, perfecto. Gracias. Juan. Dentro de esta discusión de diseño, envoltura o oxidación de la melanina, por ejemplo, los canarios oxidados, obviamente para mí, no sé, es súper importante que los canarios se llaman melánicos, digo. O sea, no se llaman canarios diseño, no se llaman canarios, se llaman canarios melánicos, digo. Entonces, para usted, cuando tienen que, no sé, ante igualdad de condiciones, por ejemplo, un canario que tiene mejor quizás diseño, pero tiene un tono más bajo en melanina negra, en un negro, por ejemplo,
y el otro tiene un tono más alto, un melanina, pero peor diseño. O sea, cuando tiene que resolver esas cosas, que un canario con mejor diseño, pero menos melanina, ¿cómo? Es difícil responderte la pregunta desde la teoría, ¿no? Porque mayormente esas cuestiones se dan con pájaros sobre la mesa, y ahí es cuando entra a jugar el equilibrio. El orden en el que están puestos los ítems en la tabla quieren decir algo, que es nivel de importancia. Incluso dentro de cada ítem que tenemos sub-ítems, también el orden en el que aparecen quiere decir el orden de importancia. Es decir, dentro del tipo lo más importante es la calidad melánica, lo segundo es el diseño, lo tercero es la envoltura y lo cuarto son las partes córneas. En variedad, lo mismo, lo más importante es el grado de pureza, lo siguiente es el tenor cuantitativo y lo tercero es la uniformidad. Eso también indica importancia, más no es un orden aleatorio, sino que es por importancia. Ahora bien, después hay que buscar el pájaro más equilibrado, porque tampoco te quedes simplemente con que tenés uno con mejor calidad melánica y otro con mejor diseño. No te quedes simplemente con eso, porque también la envoltura juega, las partes córneas juega, la categoría juega, la variedad juega, el tamaño, todo lo que viene abajo también juega. No te quedes simplemente con esas dos cosas. Y seguramente va a haber más herramientas para las que te puedas ir inclinando hacia un lado o hacia el otro. La paridad más exacta que puede llegar a haber es que te quedes dos pájaros con igual puntaje. Dos pájaros iguales no existen. Dos pájaros con igual puntaje. En caso de un negro, dos pájaros con igual puntaje, va a ganar el que tenga mejor tipo. Si tienen el tipo empatado, va a ganar el que tenga la mejor calidad melánica. ¿Preguntas? Laura. Yo tengo una pregunta que no sé si ha ocurrido alguna vez en alguna jura, pero supongamos que hay igualdad de condiciones en equilibrio en cuanto al tipo y en cuanto a la calidad melánica. Hay un ítem que es con respecto a la elegancia. Y si tenemos dos ejemplares que más o menos tienen el mismo, igual puntaje en cuanto al tipo, la categoría, ¿me daría una diferenciación la parte de la elegancia? ¿Y cómo hago para que un ejemplar se comporte de tal manera en una mesa de juzgamiento? Que no esté nervioso, que no esté agachado. Si eso se puede trabajar. Respecto a lo primero que preguntás, no, la elegancia no desempata. De la única forma que puede desempatar la elegancia es que tengas dos pájaros con el mismo puntaje, están iguales en tipo, están iguales en categoría, están iguales en variedad, están iguales en plumaje, están iguales en tamaño y forma, y la diferencia se encuentra recién en elegancia, o sea, en el sexto ítem, cosa que no ocurre. No ocurre. No ocurre. Mayormente las diferencias. ¿Cómo, Rodri? Que uno sea un colibrí y el otro sea mansito. Sí, no, es realmente imposible. Entonces, mayormente, a igual puntaje, el desempate se da en los tres primeros ítems. Mayormente. Habría que terminar viéndolo en canarios, ¿no? Pero mayormente se da así. Y si no, ponerle en plumaje o en tamaño y forma. Alguno de los 5 de arriba de elegancia marcan la diferencia. Y en cuanto a lo otro que preguntás, sí. Si el canario es melánico en el tipo, no existen dos canarios con el mismo diseño, por empezar. O sea, siempre uno es un poquito más ancho o tiene una rayita más en el pecho. Una diferencia en el tipo vas a encontrar. Después, en las categorías, en la categoría siempre uno es un poquito, la nevación es un poquito más larga, o el intenso uno va a pigmentar un poquito más las plumas largas, o va a ser más uniforme. En esos tres primeros ítems siempre una diferencia encontrada, así que es muy raro que pases, salvo que haya mucha diferencia, que esté más o menos equiparado y la diferencia de la forma sea abrupta, no vas a ir más lejos que eso. Y no sé qué más ibas a decir vos, Beto. Después, respecto a lo otro que iba a decir es que quizás también la elegancia y la posición puedan llegar a repercutir en lo otro, porque quizás si tenés un pájaro que está quieto así en un rincón, no terminás de evaluar bien las cualidades,
y no es que más allá de que lo puedas o no penalizar en elegancia o en posición, lo vas a penalizar quizás también en un ítem de arriba porque no te permite ver bien el diseño. ¿Sí? El canario no está bien parado, entonces desalinea el diseño. Bueno, terminás penalizando también el diseño. Por eso es raro que se termine definiendo en ese ítem. Y en cuanto a cómo, o sea, tenés un pájaro arriba de la mesa que si está muy arisco, mucho no se puede hacer, la verdad. De todas maneras, en canario no suele darse. Muy raro que un pájaro esté muy inquieto en la jaula. Si está muy quieto, que eso sí quizás puede ser, lo único que podemos hacer es, si está tirado en el piso, asustarlo un poquito para que se suba. Hay algunos que tienen un palito, algunos jueces que tienen un palito, le meten el palito y lo asustan un poquito, y si no con las manos, lo vas empujando hacia un lado o hacia el otro para que se suba arriba del palito, o si está muy quieto en un palo, tratás también de asustarlo para que vaya al otro, para que se mueva. Algo que me acordé cuando fuimos a jurar a, no sé si a España, por ahí, nos dijeron que no usemos el ítem de elegancia porque allá puntean todos los pájaros, y muchos quizá, bueno, acá le saco uno, y para marcar la diferencia, lo utilizan como excusa para marcar la diferencia. Nos dijeron que no utilicen ese ítem para marcar diferencias, que para bajarle un punto a un canario en elegancia tenía que estar vomitando, nos dijeron. Y aparte también tengan en cuenta que acá no punteamos en forma individual, ¿no? No hacemos tabla de puntuación. Entonces, básicamente la diferencia la terminamos de tramar acá más que en los papeles, pero sí está bueno también tener la teoría, porque el día de mañana no se sabe si vamos a empezar a puntear. Y ya con las tablets se va a empezar. No sé si todo, pero algunos. Leo. Hay dos preguntas. La primera me saltó con algo que decían recién, con esto de las varillitas que hay algunos jueces que tienen y ponen y le pegan y eso. Digo, no le pegan. No, le pegan a la jaula, no al pájaro, ¿no? Sacuden la jaula con la antena del auto. Digo, ¿hay alguna recomendación con respecto a eso? ¿A tocar con algún objeto la jaula o a sacudir o a moverla un poco para que el ave se mueva o eso? A ver, sacudirla no, siempre hay que tratar de hacerlo con cuidado, ¿no? Suavemente. Pero varillita, acá en Argentina, juez creo que de color creo que no quedó ninguno con varita. No sé, Rodrigo, Jauri, si se acuerdan de alguno. Ruso. Sí. Bueno. Ruso. Pero es muy contado con los dedos de las manos, la verdad, no se suele ver. Y a nivel mundial tampoco. Es antipático. Pero creo que no hace falta, porque uno lo ahuyenta un poco con las manos y se para solo arriba del palito, no. Por lo menos con el tipo de jaula que tenemos nosotros. Quizás con las jaulas europeas es un poco más difícil. Bueno, en realidad esa pregunta me había surgido por lo que habías comentado, pero la pregunta iba un poco a ¿cómo uno entrena el ojo para ver cierto manejo fraudulento en algunas aves? Y es complejo, la verdad, es muy complejo, no es tan simple. A ver, si la pluma está recortada, se ve recortada. No hay mucho para hacer. Y si hay algún producto que altere el plumaje de manera artificial, es muy subjetivo y relativo, ¿no? Uno se va agarrando de ciertas cuestiones, pero, a ver, cuando se usan shampoos indebidos, mayormente el pájaro, a ver, en los blancos, después en el resto de los colores te das cuenta, se ve un poco azulado el plumaje, quizás. Verdosa, con un brillo raro. O dos colores diferentes, o sea, tiene algo raro el pájaro. No es que se va a ver azul, no se ve azul, pero el blanco es... ¿Vieron esa remera recién lavada o recién comprada que no se ve blanca, se ve como azulada? Bueno. Después, a ver, creo que lo más común hoy es el uso de silicona para aumentar el brillo. Tiende a generar como zuncos en el dorso, humedecimiento de muslos y rabadilla, o sea, son detalles. Yo les diría que por ahora no se preocupen en eso, que para eso estamos nosotros. Ya sé, pero era una pregunta, digo,
Digo, a mí me tocó vivir dos etapas con respecto a lo que fue el antifraude, digamos, en una en donde fue como una primera pasada que todos los pájaros pasaban por el antifraude y en mucha medida se vio en muchas aves alteraciones que difícilmente a la vista si no es con un microscopio, serían casi imposibles de ver. Entonces, preguntaba por respecto a eso. O, bueno, otras juras en donde por ahí se pasaba por la luz los blancos para ver si estaban tratados con algún producto. Pero por eso digo, como que no... Hoy por hoy todos los canarios pasan por lámpara en Argentina. Todos los campeones pasan por lámpara. Control de anillos, eso seguro. Ok. Sí. Gracias. Franco. No, un poquito el tema de elegancia, profundizar en eso porque en la parte práctica, a lo mejor, como ustedes dicen, es raro castigar un pájaro en ese ítem, pero yéndome a la teoría del manual que ustedes pasaron dice lo siguiente. Elegante cuando presenta fuerza, vivacidad y postura adecuada. Postura adecuada, todos sabemos que son 45 grados y más o menos una postura normal. Pero sí. el término fuerza y vivacidad, ¿cuál es la definición? Porque también después dice en los penalizables que si es salvaje, nervioso, apático, también es negativo. Y que esté bien parado, que estén las patas fuertemente agarradas al palo, no que esté caído con la panza apoyada al palo, que esté activo, que se mueva, que no esté quietito como embalsamado. Y que no sea un pájaro que parece que recién lo atraparon, ¿no? Que no, salvaje refiere a cuando atrapas un pajarito y lo metes en una jaula que se golpea contra todos lados. La fuerza y la vivacidad es eso que muestra que salta un palo al otro, que se para más rígido, o sea, las patas bien fuertes. Hace referencia a eso. Ok, gracias. Mario. En la categoría mosaico, ¿da lo mismo que sea intenso o nevado? Da igual. Ok. Si una u otra lo puede llegar a predisponer de una manera diferente o puede tener ciertas predisposiciones a mostrar mejor o peor un determinado aspecto, pero no tenemos prioridad por uno u otro. Okay. Gustavo. En canarios melánicos plateados, ¿normalmente ganan los intensos? No. Para que voy a apagar el audio porque no los puedo escuchar. Ahí te doy la palabra, Fabi. Primero, blancos, no plateados. Sí. Esto ibas a decir, Fabi. Y segundo, lo mismo que en los mosaicos, no hay prioridad por ninguna categoría y lógicamente ni por ninguna estructura de pluma. Cada estructura de pluma, dependiendo de qué canario hablamos, pues no es lo mismo hablar de un negro blanco que de un ágata blanco, cada categoría va a tener cierta predisposición o sea, o a mostrar más diseño, o a mostrar mejor calidad melánica, o más envoltura, o menos envoltura. Cada estructura de plumas tiene una cierta predisposición a mostrar más o menos algo, pero no hay prioridad por ninguno, puede ganar cualquiera. Bueno, si les parece, vamos a mostrar lo que les dije, lo de analizar, y después les comentamos de qué se van a tratar las entrevistas. Y bueno, y después dejamos, si nos queda tiempo, alguna consultita más. Bueno, Carlos no estaba cuando estuve al principio de la charla, y para los que no estuvieron, también lo refresco, que esto surgió a partir de lo que consultó Carlos la otra vez de por dónde empezar a la hora de identificar una mutación. Esto también es aplicable a la calidad, ¿no? A todo, no solamente identificar la mutación.
Como pensábamos dar la práctica antes de fin de año, y no se pudo, porque bueno, se corrieron las fechas y no damos a tiempo, vamos a dar un breve pantallazo por si alguno se pone a recorrer criaderos o lo que sea que fuera que pueda llegar a ser, tenga esta mini charlita en mente previo a hacerlo, digamos que le termine sirviendo como una herramienta. Básicamente lo que preguntaba Carlos era por dónde arrancar a la hora de identificar una mutación, y yo el otro día más o menos lo dije en forma resumida, pero me gustaría mostrarlo con canarios. Lo primero que sí o sí tenemos que tener en mente, que no se nos puede escapar, es un canario clásico. Los 4 tipos, a ver, estamos hablando de canarios melánicos, ¿no? Porque en los lipocrómicos quizás es más simple, no tenemos esas dificultades. Lo que tenemos que tratar de tener en mente son canarios clásicos. Los 4 tipos melánicos tenemos que tratar de tenerlos en la mente. Si intentamos acordarnos los casi 800 fenotipos, más de 800 fenotipos nomenclados en el nomenclador de FOA, les aseguro que es imposible, porque no solo tenemos los 800 variedades, sino que dentro de cada variedad también hay diferentes oscilaciones, de acuerdo a la calidad melánica, al ancho del diseño, a la categoría, a la variedad o lo que sea, con lo cual puede haber infinita cantidad de fenotipos diferentes, y si tratamos de acordarnos de ellos de memoria, es imposible. No es la forma de hacerlo. No van a poder. Lo que siempre tratamos de recomendarles es que interpreten lo que vean. Esa es la forma de identificar un determinado color, una determinada mutación o lo que sea. Es interpretar lo que uno está mirando. Y lógicamente para eso tenemos que tratar de tener en mente los canarios clásicos. O sea, los 4 tipos, los 4 diferentes tipos melánicos. Para poder ir haciendo un paralelismo, lógicamente. Bueno, acá tenemos 2 canarios ágatas, son intensos amarillos ambos. Lógicamente hay una diferencia, ¿no? Cuando nosotros se nos presenta un ejemplar, no vamos a tener el clásico al lado, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que tratar de tener en la mente cada uno de los 4 tipos melánicos en su variedad ancestral, en su variedad clásica. Entonces cuando se nos presenta un canario mutado, lo primero que tenemos que hacer es tratar de analizar e interpretar lo más fácil, ¿sí? Vamos analizando la melanina y dejarlo más complejo para el final. ¿Por qué? Porque mayormente cuando uno empieza a reducir el campo de posibilidades, se empieza a clarificar un poco la cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el color de la melanina. Eso ya nos reduce a la mitad las posibilidades de que sea un color u otro. Entonces, se nos presenta este ejemplar de aquí. La melanina es negra, ¿sí? Quizás no se ve negra, pero la melanina nadie podrá decir que es marrón. Vamos a hacerle un poco de zoom, si puedo. Tenemos melanina negra, con lo cual ya sabemos que no puede ser ni un canela ni un Isabel, ¿sí? Ya la mitad de los canarios melánicos los acabamos de descartar en un segundo. Lo segundo que tenemos que analizar es si el canario es oxidado o diluido, ¿sí? Si es, ya determinamos que es un canario negro, ahora tenemos que determinar si la melanina si esa melanina negra está oxidada o diluida. En este caso, podemos comprobar que está diluida, ¿sí? Porque las melaninas dispersas son claras, están afectadas por la mutación de dilución, con lo cual ahí ya determinamos que el canario es un ágata. ¿Sí? O sea que ya esa mitad a la cual habíamos reducido se reduce nuevamente a otra mitad. Nos quedamos con 1/4 de posibilidades, por así decirlo. El tercer paso es tratar de traer a la mente
a ese canario ancestral, o sea, ya sabemos que es un ágata. Bueno, tratar de jugar en la mente con la figura de un ágata ancestral. Y compararlo y decir, bueno, ¿la melanina es ancestral o está afectada por una mutación? ¿Es igual a la de un clásico o es diferente? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si nosotros vemos que la melanina no está afectada, ¿sí? Que la melanina es negra, que no hay centralización, que no hay dispersión, que no hay nada, ninguno de los comportamientos pigmentarios que ya vimos, ¿sí? Que el área de depósito es la misma de siempre, listo, es un canario clásico, ¿sí? Ágata, ágata. Después analizamos si quieren la categoría y la variedad, que suele ser lo más fácil, ¿no? En este caso, intenso amarillo, ¿sí? Ágata, intenso amarillo. La melanina es la ancestral. Ahora bien, en este ejemplar de acá, la respuesta a si la melanina es ancestral o está afectada por una mutación, en este caso es fácil, ¿sí? Está afectada, la melanina es diferente. Las plumas largas creo que quizás son lo que más nos indica que hay una mutación, pero bueno, las melaninas dispersas son más claras, la melanina concentrada también del diseño es más claro, y ahí eso que uno empieza a decir es más claro, es más claro, es más claro, bueno, si es más claro es porque hay una dilución. O sea, una vez que detectamos que no es ancestral, sino que hay una mutación de por medio, lo que tenemos que tratar de descifrar es qué mutación se trata. Y si lo van a hacer de memoria, lo van a hacer mal. No se memoricen los fenotipos. Traten de interpretarlos. Entonces, ahí es cuando se tienen que acordar de Norbertito y su charla de comportamiento pigmentario, que decía que una melanina, si está afectada por una mutación, puede estar o diluida, o dispersa, o centralizada, o inhibida, ¿sí? O cada uno de los diferentes comportamientos pigmentarios que puede adoptar un determinado pigmento. Entonces, ¿qué diferencia vemos entre este canario y este canario? ¿Quién se anima? Activen y hablen porque no veo yo si están levantando la mano. En mi caso, yo veo dilución. Sí, la dilución. Está diluido. Sí, yo también veo dilución. Y se ve gris la melanina negra. Bien. Una vez que detectamos el comportamiento pigmentario, que es la dilución justamente, como han dicho, tenemos que pensar, tenemos que también tener en la mente cada uno de los efectos que provoca cada mutación, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué mutaciones diluyen. La eumelanina, lógicamente. Entonces, ¿qué mutaciones diluyen la eumelanina? Pastel. El eumo. El pastel, ¿no? ¿Sería un pastel? Pastel, eumo y jaspe. Perfecto. Más allá del ágata, que ya desciframos que es un ágata, pero el ágata también diluye la melanina, la eumelanina, sí. Pastel, eumo y jaspe. ¿Qué provocaba el jaspe? A la inversa del ágata, diluía la melanina concentrada, generaba más envoltura. ¿Y a tienen las melaninas concentradas diluidas? No. ¿Cómo no? Sí, las concentradas las tiene diluidas, lo que yo no le veo es melanina dispersa. Claro. También Por tiene eso diluida yo la lo melanina descarto. dispersa. Y aparte no tiene patrón Es el alar, tema. como tiene el jaspe. Claro, no tiene patrón alar. Bueno, tampoco se guíen por el patrón alar. A ver, si se hubieran guiado por ese tipo de características, me hubieran dicho que este canario es Onyx, porque tiene ese grado. Pero si nos fuéramos solo al fenómeno separando melaninas centralizadas y las dispersas, o sea, las centradas, perdón, las concentradas y dispersas, el jaspe nos toca las dispersas. Entonces, en estricto rigor no tendría por qué tener diluida la envoltura, más de lo que ya la diluyó el ágata. Claro, el tema es que está afectada la envoltura por mutación ágata igual, pero ahí lo que son 3 mutaciones de dilución, lo que tenemos que tratar de interpretar son los grados de dilución en este caso, ¿no? Ya. El pastel es la mutación que menos diluye de las 3, ¿sí? Sobre todo hablando de melaninas concentradas, las melaninas dispersas no las diluyen, ¿sí? El pastel es la que menos diluye,
no afecta a los ojos, ¿sí? El eumo es de las tres quizás la que más diluye, y también afecta a los ojos. Y finalmente tenemos el jaspe, que a las melaninas concentradas las diluye fuertemente, ¿sí? Porque piensen en un negro jaspe tiene la envoltura más oscura que el diseño, ¿no? Entonces las melaninas concentradas están muy afectadas. Entonces, tratando de interpretar los tres factores de dilución, ya sabemos que jaspe no es, porque el jaspe, por lo menos hoy por hoy en la actualidad, es gris, es un gris claro, no tiene este casi negro, ¿no? Esto sí, creo que si la llamo a mi vieja y le pregunto de qué color son las rayitas del dorso, me va a decir que es negro. O sea, es un buen color, digamos, no es clarito como el del jaspe. Y después, tratando de trazar un paralelismo con el eumo, más allá de los ojos, que es una herramienta, los eumos... ¿Envoltura? La envoltura es mucho más diluida, ¿sí? Más claro, ¿no? En el eumo. El pájaro es Tiene más envoltura como un compactado. topacio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, tenemos lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, no tenemos lo mismo. En este caso, si empezamos a analizar al canario mutado, vamos a arrancar por el color de la melanina. Creo que nadie dudará en que es marrón. Después tenemos que determinar si la melanina marrón está oxidada o diluida. Acá tenemos que empezar a tener en cuenta si hay algún factor compuesto. Tenemos que tratar de ir analizándolo en forma paralela. ¿Por qué? Porque si este canario fuera un clásico, la melanina está, la envoltura, digamos, las melaninas dispersas estarían diluidas, ¿sí? ¿Eso nos tiene que llevar a decir que es un Isabel? No es un Isabel, es un canario oxidado, ¿sí? Pero ahí tenemos que empezar a tener en cuenta el factor compuesto que está afectando a la mutación. Sí. Que lógicamente, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué no es ancestral? Tiene menos envoltura. ¿Qué más? Porque está afectado por una mutación, la cual no tiene envoltura. Que tiene el ojo rojo. El ojo rojo. Claro, es un canela de humo. Es un eumo, sí. Bueno, a ver. Si se basaron en el ojo rojo para decir que es un canela de humo, No, porque es tiene una menos herramienta que envoltura, ayuda, ¿no? pero también decirles que el canela topacio tiene ojos rojos. Con lo cual, tampoco se basan exclusivamente en los ojos. Es una herramienta, yo no digo que no, es una herramienta que nos tiene que ayudar, pero nos tiene que ayudar a descartar otras mutaciones, ¿sí? Pastel no es, más Pero allá no, de... no se aprecia tan concentrada la melanina, ¿no? En un topacio. En esta imagen, yo la veo un poquito ancha todavía. Y tiene que ser ancha. Sí, claro, sí. Pero, Norbert, devolviéndonos como al principio, tú decías, porque si nos guiáramos solo como por el orden que hablamos y vemos que ahí la envoltura no está, que no está oxidada, uno podría decir, es un Isabel. Pero ahí el ojo nos serviría para rápidamente decir, no es un Isabel. Sí, claro, por eso ahí tenemos que ir, pero bueno, también puede aparecer un verde topacio que va a tener el ojo oscuro, la melanina va a estar clara. Entonces, no por eso tenemos que automáticamente decir que es un ágata. Entiendo. Entonces ahí, cuando aparecen esos factores que también diluyen la envoltura, o hacen que se vea más clara la envoltura, tenemos que ir analizando como en forma paralela la oxidación y el factor compuesto que lo está afectando, ¿sí? Bueno, en este caso teníamos, entonces, resumiendo, habíamos dicho que era marrón, estaba afectado por una mutación porque se veía diluido. Volviendo a lo mismo de antes, tenemos 3 mutaciones que diluyen. Jaspe claramente no es, porque si no la envoltura no estaría diluida. Claro. Pastel no es, primero porque sería raro ver un pastel diseñado así, tendría que ser uno que venga de negro, pero podría llegar a aparecer,
el ojo ahí nos tendría que marcar una pequeña diferencia, ¿sí? Ahí nos ayudaría el ojo, recién ahí, para decir, bueno, tomo una herramienta más para decir, no es un canela pastel diseñado. Ahora, Es Beto, raro un canela pastel así. El fenotipo más parecido al eumo en canela es el mogno. El mogno. El eumo puede llegar a confundir con canela mogno. Y el ojo ahí marca una buena diferencia. pero las melaninas, las concentradas, digo, que también están súper diluidas, ahí también nos afirma, digo, de que es un eumo. Cuando hay buena calidad por selección, ya no es tan diluida. ¿No? Es más Yo me oscuro que esto. Me acuerdo, ¿te acordás, Beto, el canario del examen del año pasado? Que tenía ojo negro. Que tenía ojo negro y todo el mundo le puso moco. Todo el mundo. Porque era más oscuro que esto, entiendo, la melanina, las concentradas. Sí. Okay. Sí, de todas maneras no es clara la melanina concentrada acá. Mirá la cola. Sí, pero yo la veía en las salas y estoy hablando siempre con respecto al ancestral. Al otro, ¿no? sí. De todas maneras hay canarios de mejor calidad que ese hoy por hoy. Ah, ok. Bueno, esta era la mini charlita de interpretación y tratar de ir justamente interpretando lo que uno va viendo, que es indispensable, ¿sí? Es indispensable interpretar lo que vemos. No solo a la hora de identificar, sino también a la hora de juzgar, ¿sí? No nos quedemos simplemente con este es más oscuro, gana este. Pará, interpretar también por qué es más oscuro, ¿no? Siempre hay que tratar de ir un pasito adelante y eso, bueno, ya lo vamos a terminar de afianzar en la parte práctica. Pero bueno, le queríamos dar este mini por si en estos meses de parate se ponen a mirar canarios. Algo que me decía Rodri también, que me estaba olvidando, tampoco se queden simplemente con visitar criaderos, ver fotos es útil también. Ver fotos es útil también, no se queden simplemente con eso. Hay fotos por todos lados. Hoy por hoy poné canario y sale de todos lados. Así que, y si prueban de cambiar el idioma, también les va a ir apareciendo. Así que, traductor de Google, y traducen canario a otros idiomas y también traten de buscar lo más posible. Hay fotos por todos lados de campeones de España, campeones de Brasil, campeones de todos lados. Así que traten de utilizar eso también, que les puede llegar a servir de herramienta. Y está bueno también que vean, como dijo Beto, dentro de cada variedad va a haber infinitas oscilaciones, ¿no? Entonces, si nos queremos acordar de una variedad de canario por algo que vimos, es probable que nos equivoquemos muchas veces porque las oscilaciones hacen que por ejemplo, hay el ejemplo del ágata y del ágata pastel. El ágata clásico, más clarito que haya, se va a asemejar en su tono con el ágata pastel más oxidado que haya, hasta quizá lo supere. El tema es ir viendo, entrenando el ojo para conocer los extremos, las oscilaciones posibles, e ir relacionando la cantidad de pigmento, cómo afectan a otras características dentro del plumaje. Por ejemplo, a cierta cantidad de melanina, el eumo, los ojos se le empiezan a oscurecer. Todos esos detallecitos se los va a dar la práctica, ¿no? El topacio al contrario, ¿no, Rodri? Con poca melanina el topacio, los ojos se van a poner rojos. Hay negro topacio con ojos rojos y lo puedes presentar como un eumo y son muy similares si no ves el detalle cualitativo que tenés que ver, ¿no? Entonces, conocer esas oscilaciones es una muy buena herramienta también para justificar o para ayudarnos a identificar un canario. Bueno, les voy a comentar un poquito de las entrevistas, así si nos acaba el tiempo esto ya quedó adentro y ya después dejamos abierto a consultas hasta las 20 y 29 minutos. Bueno, las entrevistas son para Argentina y Chile. No sé, Juan, si querés que le haga entrevista a los mexicanos, la hacemos. Ya de última las haces vos, Juan, las entrevistas a los mexicanos.
Pero bueno, esto ya se limita a Argentina y Chile. La metodología va a ser la siguiente. Las entrevistas van a ser lunes y martes. Van a ser de no más de 15 minutos cada una. Son 19. Calculamos que si arrancamos 18:30, tanto lunes como martes, y terminamos a las 21, asignándole 15 minutos a cada uno, nos entran 20 personas entre lunes y martes. Así que después nos empiezan a escribir a orden de llegada en el grupo, por favor. Van poniendo dentro de lunes o martes qué horario prefieren. Yo lo voy a ir completando, pero vayan haciéndose, no vale mandar ahora. A partir de las 9 de la noche vale mandar. Bueno, tengan en cuenta cada 15 minutos, o sea, 18:30, 18:45, 19, 19:15, 19:30, y así sucesivamente cada 15 minutos. Nos mandan lunes o martes y el horario en que prefieren, y nosotros ya vamos completando la planilla. La idea es la siguiente: no estudien de memoria, porque no vamos a tomar de memoria, nunca tomamos de memoria. Va a constar de dos cosas. Número uno, cruce. Vamos a hacer un cruce. Y número dos, una pregunta de interpretación y relación. Eso va a ser la entrevista. Que haga las dos bien, pasa a la segunda instancia. El que haga una o dos mal, queda en la teoría. ¿Qué significa queda en la teoría? ¿Se acuerdan que cuando arrancó todo esto, hicimos grupo 1 y grupo 2? Bueno, el que queda en la teoría queda en el grupo 2, que a partir del año que viene vamos a dar un curso un poco más profundo, un poco más detallado, y la idea es que participen de ese curso. Lógicamente esto es voluntario, el que quiere, quiere, el que no quiere, no quiere. Nadie tiene un arma en la cabeza para hacerlo. Pero bueno, básicamente el nivel de preguntas va a ser, a ver, no quiero decir que no va a ser exigente, porque si no se van a relajar, no van a estudiar y después van a quedar todos afuera, pero no va a ser un cruce con 4 diferentes combinaciones que terminen en 8 alelos de macho o 8 alelos de hembra. No va a pasar eso, va a ser un cruce simple, y la pregunta de relación no va a ser rebuscada, va a ser más fácil que las 100 preguntas, estimo. Así que, nada, estudien, pero tampoco se vuelvan locos en aprender todo de memoria, porque si estudian de memoria no van a responder ni uno ni otra. Bueno, nada, eso. Y seguramente la parte práctica arranquemos en marzo, y la parte teórica 2, digamos, también seguramente arrancará en marzo, abril. No sé, alguno si quiere hacer alguna consulta respecto de esto, primero, y después queda abierto a las preguntas que quieran. Jean Carlos. ¿A partir de cuándo serían las entrevistas, Norberto? Lunes y martes. O sea, a partir de la próxima semana. Sí. ¿Alguno no puede? ¿De qué hora a qué hora, Beto? De 18:30 a 21. Porque si alguno no puede, le podemos tomar mañana, no hay problema. Fabri se ríe. No, en serio, si hay alguno que no puede, nos dice y vemos a ver qué inventamos. Ya nadie va a decir que no puede, porque si no, nos asuste. No, en serio, si alguno no puede, después nos avisa de última por privado, nos manda un mensajito y vemos a ver qué inventamos, ¿sí? ¿Cómo serían las preguntas de interpretación? ¿Vos nos vas a dar una imagen, algo de eso? No,
van a tener que relacionar dos conceptos seguramente. Ah, bien. Perfecto. ¿Sebas? Está silenciado, Sebas. Está silenciado. Sí. ¿Las preguntas de cruce son con genograma o van a ser preguntas que uno puede responder así? Como quieran ustedes, si quieren hacer el genograma lo hacen, lo único sí tengan en cuenta que no vamos hasta 10 minutos esperando la respuesta del genograma, ¿no? No, claro. Ya, pero no es que ustedes Pero vayan, sí, si vayan quieren- cuando mostrar las siglas de los colores y uno hacer, sino que te van a preguntar directamente, cruzamos que este con sale este. la ¿qué cruza hace? de un Agatha Jaspe doble dilución por una hembra Isabel Onix. No, más Ya. fácil. Va a ser más fácil, Todo pero sí. le decimos los colores y va a ser más fácil. Todo sí, Le decimos los colores y ustedes, si les sale de memoria, lo hacen de memoria. Si quieren hacer genograma, lo hacen con genograma. Pero sí tengan en cuenta que dura 15 minutos, ¿no? La entrevista. Bueno. ¿Dudas más allá de esto? Yo retrocediendo en la charla, me quedó una duda ahí del canario canela que recién vimos a humo, y que Rodri decía que el pájaro más similar a ese era el mogno. Sí. ¿El mogno no se debería ver un poquito más envuelto? No. Puede que sí, puede que no. Pasa, a ver, Sí, una sí, cosa pero- es cómo se debería ver y otra cosa es cómo se podría ver. Hay canarios mognos que no tienen envoltura. Y hay canarios eumos que sí tienen envoltura. Hoy por hoy ya los eumos son envueltos. A ver, ahora voy a buscar una foto de un eumo envuelto. Que no la quise poner porque en la foto salió con ojo negro, con ojo oscuro. En vivo tenía el ojo claro. Pero, a ver. ¿Dónde? Ese es un canela eumo. Bastante más envuelto que el anterior. Sí. No quise poner esta porque ven que el ojo se ve oscuro. En vivo se veía rojito. Pero bueno, las oscilaciones pueden ir por un lado para el otro y hay monos con la misma ¿Tenés, Beto, envoltura ahí que leemos antes. ¿Tenés algún canela mogno por casualidad, Beto, ahí o no? Voy a buscar uno sin envoltura. Para vender, preguntaba, ¿no? Para... Igualmente, fíjense que todas las preguntas de hoy estuvieron dirigidas a la parte práctica. No preguntaron absolutamente nada de la teoría. Esto es un mono. Pongo otro. Menos envuelto todavía. ¿Ese ¿Ves, también Carlos, es mosaico, señor? Sí, es mosaico. ¿Ves, Carlos, que la envoltura también está clara? Está silenciado, Carlos. La eumenanina, aun cuando el mogno diluye también, digamos, en tonos es un poquito más elevado. El mogno no diluye, ¿sí? Quizás visualmente lo puedes ver un poco más claro, pero no diluye, ¿sí? Pero, viene de la a ver, inversión, viene del más ópalo, o sí. menos oxidado también hay variaciones cuantitativas, no refieren simplemente a la mutación. O sea, hacia un lado o hacia el otro, puede responder también a algo cuantitativo.
Ahí la herramienta, mayormente la herramienta más fácil para diferenciar un canela mogno de un canela humo, ahí sí, son los ojos. Acá tengo un... Ahí lo veía como más marcado el diseño, digamos. Más definido. Sí, pero No sé si era, también... bueno, era la cualidad del pájaro, digamos, no, pero no. Sí, es cuantitativo, Carlos, no. Canela mogno. Mogno, mira vos. Los ojos. ¿No hay más preguntas? Quedamos asustados. Armando, ¿levantaste la mano? Te vi ahí. ¿Fer? En las preguntas entra la parte de criterios de juzgamiento, o va a ser de genética y eso nada más. Puede ser de cualquier cosa. Bueno. Cualquiera de las cosas que vimos, lógicamente. Está perfecto. Fabián. Y yo te quería, si querés volver de vuelta a los ágatas que mostraste primero, yo te tengo que ser sincero, el canario más diluido, en algunos lugares yo lo veía marrón. No sé si será efecto de la pantalla. No. Bien que se ven, claramente se ve negro, sobre todo en las alas, en las más largas, pero acá en el dorso realmente da la impresión de marrón. Sobre Bueno, todo puede en ser feomelanina. Puede ser feomelanina. Claro, bueno, ahí va yo un poco mi pregunta. Yo también veo como una sombra marroncita alrededor del diseño, pero el diseño lo veo gris. Pero alrededor del diseño veo como una sombra media amarronada. Algo a tener en cuenta porque es muy común, sobre todo en este tipo de mutaciones o en topacio, por ejemplo, ágatas topacio con muy pobre eumelanina y mucha feomelanina, y al centralizar la feo se ve el diseño marrón, ¿no? Pero las extremidades, las puntas de las plumas largas siempre nos dicen mucho. Me pone la punta de las plumas largas. Ahí siempre vamos a ver si el canario es negro. Por más marrón que se le vea el diseño, por más feomelanina que tenga, siempre ahí alguna diferencia en el tono vamos a ver. Me acuerdo los primeros años que cuando se habilitó Isabel Topacio y Canela Topacio, venían ágatas con mucha feo como Isabel y negros con mucha feo como Canela. Y era muy importante ver la extremidad de las plumas largas para diferenciarlo, porque el pájaro era todo marrón, pero al tener algo de negro, ya que tenga una pluma negra es porque no es canela, ¿sí? Por eso en eso es tan importante observar siempre, antes de cualquier cosa, observar todos los criterios de la mutación que estamos viendo, ¿verdad? Observar e interpretar, Erika, perfecto. Exacto. Gracias. Hasta las uñas hay que mirar, las uñas, los ojos, todo. Siguen preguntando de la práctica. ¿De estándares? ¿Quedó todo claro en estándares? Laura. Yo tengo una pregunta y una duda en cuanto a la variedad en el tenor cuantitativo cuando dice que es el aspecto que representa la cantidad de lipocromo que posee el ave. Si acá se realiza por comparación, ¿cuál es el límite de la cantidad de lipocromo que yo puedo llegar a establecer como bueno en comparación con otros? ¿El límite superior o el límite inferior? No, el límite de tenor cuantitativo en cuanto a para poder evaluar la variedad. Si yo tengo 3 ejemplares con distinta cantidad de lipocromo, ¿cuál es la que me va a llevar más? ¿La que tiene un poquito menos? ¿La que tiene un poquito más? ¿La que tiene cuanto más cantidad, mejor. Claro, a eso se refiere, la cantidad en cuanto más. También depende de la categoría en la que estemos evaluando, ¿no? Porque, por ejemplo,
Viene un nevado y tiene mucha cantidad de lipocromo y no vemos la nevación, se pasó el límite, el nevado. Bien. ¿Sí? Pero en un intenso quizá, por más que tenga, mientras más tenga, va a ser mejor. Bien. Y el mosaico limitarse a las zonas de expresión. Claro, y después esa otra pregunta que tenía en cuanto al mosaico, que en algunas charlas que tenían los viernes escuché de que es muy posible de que alguna hembra puede tener la máscara, si eso también se puede, o sea, si se puede enjuiciar una hembra con máscara, digamos, de macho. Una hembra con máscara se enjuiciaría como macho, pero va a ser muy penalizable porque es difícil que logre una máscara como las que logran los machos. Pero no por ser hembra queda descalificada, digamos, por más que tenga el diseño y todo de un macho, redondo de la... A ver, es bastante difícil conseguir una hembra que forme la máscara completa, mayormente acá queda un poquito, pero si la hembra logra formar la máscara completa, es un macho. Para nosotros, los jueces, es un macho. Bien, y entra. ¿Cómo? Y entra a concursar. Sí, es lo mismo que un macho feo que tape toda la máscara de femenina. Bien. Gracias. Lo juramos como hembra. Por más que cante el río a la mesa. Exactamente. El macho o hembra no significa sexo, sino una categoría diferente. Una tiene máscara y la otra no. ¿Se acabó? Y justo hoy que saben todo, no preguntamos, Juan. ¿Hago una preguntita? ¿Qué se refiere a... Me gustaría que ahondara un poco más en el grado de pureza, en la calidad del lipocromo. ¿Cómo de nuevo que no te escuché? Que me gustaría que pudiera ahondar un poco más en el grado de pureza o calidad del lipocromo. ¿A qué te refieres con calidad en cuanto a su calidad, digamos? Es el grado de expresión, ¿sí? El color. Básicamente refiere al color que toma el lipocromo. Va a variar de acuerdo a la variedad a la cual nos estemos refiriendo. Si estamos hablando de un amarillo, amarillo verdoso. Si estamos hablando de un rojo vivo, brillante. Siempre la luminosidad entra muy en juego acá en el grado de pureza, que refiere al brillo que posee el lipocromo. En cuanto a los marfiles, bueno, que muestren su mutación, con la misma característica que los no marfiles, pero mostrando la dilución. Bien. Mario. Yo tengo una pregunta con respecto a los grupos cuando se clasifica un canario como muy bueno, regular o malo. Sí. En el estándar o en el documento figuran una serie de características, por ejemplo, para el bueno, ¿ya? Entonces, mi duda es, ¿basta con una que se cumpla de esas para que sea bueno? Sí. Porque en el muy bueno como que es el ideal. Es como, o sea, tiene todo bien. Para ir para abajo, o sea, una sola característica te entra ahí, pero, a ver, no sé cómo explicarlo. Se empieza Penalizando sí, pero valorando no. ¿Me explico? Penalizando sí, pero no valorando. A ver, si un negro muy bueno dice diseño ancho y continuo, no por solo tener diseño ancho y continuo va a ser considerado muy bueno. Pero sí, si un negro tiene partes córneas blancas o claras o muy claras, tipo malo. Ok, claro. Eso. ¿Sí? A eso me refería. O sea, con una que se cumpla, ya caigo al malo en este caso. Sí. Sí. Marcos. Yo tengo una duda respecto a los lipocromos apigmentados, que no evaluamos lo que es el tipo ni lo que es la categoría. Y digamos que teniendo ejemplares con una similar grado de pureza, ¿cómo podemos evaluar o distinguir de un canario muy bueno a uno bueno? Si debemos considerar mucho o tomar en cuenta
lo que es la forma del canario. A ver, si hablamos solamente de la variedad, el color, ¿sí? El brillo, que esté lo más blanco posible, brillante. Sí. Ok. Sí, una vez que empezamos a mirar para abajo, sí, a la hora de evaluar, plumaje y tamaño y forma toman un protagonismo grande, ¿sí? Ya en canarios lipocrómicos de fondo blanco. No quedarnos simplemente con el blanco puro brillante, porque ya ha habido corrientes que se direccionaban a eso y terminaron con blancos que eran chiquitos así. Entonces, nada, no fue muy buena esa corriente, y hoy por hoy ya estamos yendo seguimos la lamparita, hacia otra corriente, buscando canarios con buen plumaje, buena sedosidad, buen tamaño, buena forma. Ok. ¿Se acabó? Bueno, vamos a hacer una pregunta, Rodri. ¿Qué te parece? Ahí empiezan a preguntarme. Laura. No, justo se dio, porque en realidad lo que yo trato de aunar es que, digamos, como finalización de todo lo que vimos de lo que es la parte de pigmentos y de los comportamientos en cuanto a las melaninas concentradas y dispersas, viene a ser como un resumen de lo que serían los criterios de enjuiciamiento, porque es más o menos todo parecido. Nada más que luego lo tenemos que dividir en el tipo, la categoría y la variedad, y que es lo que hemos estado viendo, porque como que todo se relaciona con lo mismo, pero debemos partir obviamente de los pigmentos, que serían los criterios de juzgamiento, como un resumen de todo lo otro, nada más que con puntaje, y digamos, y ver la parte de la tabla de puntuación, si es bueno, malo, regular y demás. Es así. Exacto. O sea, piensen que lo que evaluamos nosotros en los 3 primeros ítems, que son tipo, categoría y variedad, son pigmentos. Es lo que estamos evaluando. Pigmentos, color. Así que sí. Nada más que después la estandarización le dio ciertos criterios hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de lo que la COM estableció en el momento de estandarizar cada una de las variedades. Y que de ahí nos da el pie para poder distinguir las otras mutaciones, agata tanto, o paro tanto, y así. Jorge. Estando ya en la última sesión, quiero poder entender una pregunta de las 100 preguntas que todavía me cuesta un poco. Que te la pregunté en su momento, que es esta frase que dice: ¿es verdad que el hipocromo amarillo marfil no tiene límite en su grado de expresión? Entonces, finalmente, el límite sería el estándar. Exacto. Ya, por fin lo entendí. Eso el límite es el estándar, que se vea la mutación, básicamente. No. Hubo muchas juras hace los últimos años en la que llegan los amarillos marfiles y siempre hay un pájaro que se destaca, que sobresale en amarillo, pero estamos entre todos viendo si es marfil o no es marfil. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. La realidad es que cuando estamos en tanta duda es porque algo anda mal, ¿no? Es porque Exacto. no está evidenciando, por más que sea, no está evidenciando lo que tiene que evidenciar, que es el color amarillo marfil. Así que ahí está sobrepasando. Es como cuando se empieza a perder la tipicidad de la mutación al final, como las características. Por más de que me diga, sí, yo lo crío y es marfil y yo lo veo, y quizá uno lo ve, otro no lo ve, pero no es lo que buscamos. Es trazando un paralelismo, Jorge, lo mismo que un humo con ojo negro, o un topacio con raquis oscuro, o un ópalo sin opalescencia, o un pastel sin dilución. Combinante sin la incrustación. Son cosas que pueden pasar.
Laura. Yo quería, Rodri, que me recordaras en la parte de los cruces, cuando dábamos, digamos, el pájaro que sale de un cruce de un ejemplar con otro, ¿cómo era que teníamos que decir que al final nombrábamos el sexo, si es macho, pero cómo teníamos que decir el ejemplar? La mutación, el nombre. La mutación. Ah, Claro, que no me acuerdo del orden. El orden que al final, siempre decíamos macho al principio, pero después lo corregiste y ponías como macho o hembra al final, pero no recuerdo la secuencia de cómo irlo nombrando al ejemplar que salga del cruce. Claro, vos decís la nomenclatura. ¿A Sí. eso te refieres? Sí. Bueno, tipo, empezamos con el tipo. Mutación que afecta al tipo si es que la tiene. ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo, si hablamos un negro pastel, empezamos negro, pastel es la mutación que está afectando al negro. Después seguimos con la categoría, por ejemplo, mosaico. Y después variedad, bueno, por ejemplo, puede ser un amarillo, ¿no? Ajá. Y después si hay una mutación que afecta a esa variedad, por ejemplo el marfil, nombramos que sigue eso, sigue la mutación que afecta a la variedad. Y último, el sexo de si es mosaico o si es un feo. Lo último que nombramos es si es macho o hembra. Y ahí está el ejemplo de un ágata topacio mosaico rojo marfil macho. Ajá. Bien, gracias. Ahí, Rodrigo, una aclaración, que para denominar fenotipos, el macho o el hembra lo vamos a usar solo en las variedades dimórficas. Pero en los cruzamientos hay que mencionarlo igual, si son machos o hembras. ¿Sí? Si estamos analizando un cruzamiento, hay que mencionar, ¿sí? Si son macho o hembras, sean o no mosaicos. Porque nada, nos interesa también si salen machos, salen hembras de un determinado color. Sí, y dependiendo del cruce, vos podés decir, no sé, es un cruce autosómico. Vos al final de todo podés decir, bueno, y la mitad de todo, el 50% va a ser macho y el 50% va a ser hembra y va a estar bien. Va a ser válido también. Y aportando algo, perdón, la denominación responde a la tabla de puntuación, el orden. Con esa denominación, nunca más entonces nosotros hablar de cobre, verde, ni azules, ni plata. Es negro, pues ágata, y después nos vamos a la variedad. Negro blanco, negro rojo, negro amarillo. Ya. O sea que esta, ojalá que no, puede ser la última reunión que nos vamos a ver a algunos. Bueno, sos muy pesimista, pero... No, ojalá que no, por eso te digo. Así que para mí fue un placer, aprendí una locura, me encantó, espero pasar. Espero que todos pasen. Queda grabado y nos podemos volver a ver aunque sea en la grabación. No, después si no hacen un Zoom de reencuentro de la generación del 2020, y se Un juntan, asado. y hacen lo que quieran. Generación pandemia. Exacto, ahí tienen el nombre. Norberto. ¿El asado va con los profesores o sin profesores? No, vamos todos juntos. Dos cosas que ya se salieron de lo que tenía del contexto, ¿no? Que al principio, pero en virtud a lo que dice Gustavo, de los que pasen y no pasen, automáticamente se cierra el grupo de WhatsApp, y dos, van a quedar, por decirlo para siempre, dentro de FOA el link aspirante para seguir viendo los videos. El canal de YouTube va a quedar, porque aparte lo hicimos a propósito, porque a partir de ahora, cuando haya nuevas tandas de aspirantes, le vamos a mandar de nuevo el nuevo video. Ya nos quedó como material, digamos. Así que eso queda abierto. Cuando lo quieran volver a ver, lo vuelven a ver. Y lo otro era, disculpame, se cierra el chat. Bueno, la idea es, el que pase a la parte práctica va a quedar en ese chat, y el que no pase,
lógicamente se le va a preguntar si quiere formar parte del grupo 2 de aspirantes, o sea, el que vamos a volver a ver la teoría, y si así lo desea, se lo pasa de un grupo al otro. Puede hacer que Gracias. pasemos todo, che. Bueno, son y 25, 4 minutos. ¿Nos vamos antes? ¿O? Beto, puedo hacer una pregunta en realidad que excede un poco a la temática, pero que tiene que ver con la práctica. Y con la predisposición de los pájaros a mostrar las características y su relación con las formas. Vos recién hiciste referencia tangencialmente que en el caso de un pájaro melánico, mientras más grande es, mejor va a mostrar sus características. No, no siempre, dependiendo qué características. Pero por eso hablo de la predisposición, y eso quería un poco ratificar o profundizar, digamos. En general, por ejemplo, en los pájaros negros, ¿es más común que el pájaro que gana suele ser de tamaño más grande? No, no tiene por qué. ¿Como predisposición No o tiene como por qué porque- tendencia, diría? No tiene por qué, porque si bien el pájaro más grande tiene mayor predisposición a armar diseño, también tiene menor predisposición a oxidar envoltura y tiene menor predisposición a el brillo melánico. O sea que no hay una tendencia. Hay predisposiciones. Hay una charla completa en YouTube que hicimos de eso. Una charla de 1 hora y media del tamaño y la forma de los canarios de color. Cómo afecta todo eso. Sí, resumirlo en 3 minutos que quedan, medio complicado. Si querés profundizar, vétela, porque la verdad que ahí hablamos de color por color y qué predisposición hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que siempre decimos es que no hay que generar tendencias. Por eso creo que había sido Gustavo que le dijimos que no siempre ganan los intensos, creo que había dicho, en fondo blanco. No hay que generar tendencias. Un año puede ganar una cosa, al año siguiente gana otra, y al año siguiente vuelve a ganar la primera. Perfecto. Bueno, a partir de las 9 nos empiezan a escribir, nos ponen un horario, lógicamente vayan analizando, si ya hay otro que mandó 18:15, no vuelvan a poner 18:15, cada tanto vamos a ir actualizando un listadito para que vayan viendo los horarios que quedan libres, ¿sí? Los que tienen si hay alguno que tiene mucha predisposición, que está libre, que puede en cualquier horario, trate de dejarlo para el final, dándole una mano a los que quizás lo tienen más limitado, porque quizás hay alguno que recién puede a las 20:45, y hay otro que puede todo el horario. Y bueno, no pongan 20:45, esperen a que los más complicados empiecen a tirar su horario, y dejen para el final lo de ustedes. Total, 15 minutos más, o media hora más, o 1 hora más, no les va a cambiar nada. Bueno, ¿nos vemos? Es el lunes ¿no? ¿Qué feriado entra? Sí, lunes y martes. Perfecto. Un gusto, gente. Un gusto. Suerte para todos. Que estén muy bien. Gracias. Que Cuídense. Chao, que pasen bien.